Hola a toda la comunidad de Cuenta Historias. Mi nombre es Omar Sepúlveda y a día de hoy que te envío este escrito ya tiene más de 10 años que viví lo que narro. Me gustaría mucho pudiera salir a la luz porque es una vivencia que fue real, ya que el protagonista de esa historia soy yo. Yo habito en un lugar que se llama Santa Carmen, el cual es un pueblo muy pequeño como decenas que están por toda la región de la Huasteca Potosina. Aquí muchas de las personas tienen como actividad ir de cacería de vez en cuando a los grandes bosques que nos rodean, y en mi caso no era la excepción. Había salido al bosque en la tarde como lo hacía muchas veces con rifle al hombro y confiado de que volvería antes de que cayera la noche. Pero como saben, uno siempre comete errores, y el mío fue no llevar una linterna, ni agua, ni comida. Me confié mucho creyendo que conocía bien el bosque y que podía regresar con los ojos cerrados si es que fuera necesario. Pero vaya que estaba totalmente equivocado. La tarde se fue rápido entre arrastrar huellas y caminar más profundo siguiendo un sendero que creía conocer bastante. Lo que debo reconocer es que en esa ocasión cuando me adentré al bosque, me fui por un camino que no era el habitual pensando que tendría mayor suerte. Creo que ese fue uno de los principales errores, pues al no conocer me fui desorientando lentamente. Cuando decidí regresar me di cuenta de que el sol ya había caído y aceleré el paso, pero en cuestión de minutos todos se volvieron sombras. La negrura del bosque me había envuelto por completo y no podía ver un solo metro de distancia adelante. Mi corazón comenzó a latir muy fuerte ya que me di cuenta de que estaba perdido. Traté de mantener la calma. Escuché lentamente esperando oír el sonido del río que me orientara o alguna señal de camino de regreso. Pero nada, solo el susurro del viento entre los árboles y el crujir de las ramas bajo mis botas. La desesperación comenzó a apoderarse de mí cuando entendí que estaba atrapado en el bosque sin ninguna referencia, sin luz, sin agua y con el frío empezándome a calar los huesos. Entrado en plena desesperación me pareció haber escuchado algo muy parecido a pasos ligeros que se estaban acercando hasta donde yo estaba. Deben ser mis nervios, mi miedo y soledad lo que me hacen escuchar ruidos, me dije, pero no. En verdad alguien se estaba acercando lentamente. Para relajarme me dije que quizás era otro cazador que andaba por el rumbo y con suerte él podía indicarme el camino de regreso. Me giré en la oscuridad tratando de ver algo entre los matorrales, cuando de pronto una figura emergió de entre la maleza. Era un hombre de unos 50 años vestido como un ranchero. Llevaba botas gastadas, un pantalón de mezclilla viejo y una camisa a cuadros abotonada hasta el cuello. Su rostro estaba cubierto de sombras, pero se le podía ver una sonrisa que me heló la sangre. ¿Estás perdido?, preguntó con voz calmada como si ya supiera la respuesta. Tragué saliva y le dije que sí. De hecho, le dije que me dio mucho gusto verlo, porque significaba que tenía una oportunidad para salir de ese lugar. Aprisa y sin perder tiempo le expliqué cómo era que había llegado a esa situación y que por favor me diera un poco de su ayuda indicándome el camino de regreso. Si era tan amable en decirme cómo salir del bosque porque nada más no daba con alguna señal de mi ubicación. En ese momento la expresión del ranchero cambió un poco. Él dilatió la cabeza como si estuviera midiendo mis palabras. Claro que puedo sacarte de aquí, dijo. Pero todo tiene un precio. El ranchero frunció el ceño a la vez que yo pensé que hablaba de dinero, así que me apresuré a decirle que no tenía nada encima. Él sonrió más ampliamente y negó con la cabeza. No quiero tu dinero, quiero otra cosa. ¿Qué cosa?, le pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Una vida. Me quedé helado al escuchar eso. En ese mismo momento supuse que no era un hombre normal. Algo había en su voz, en su presencia, que me hizo entender que estaba hablando con algo mucho peor. Intenté dar un paso atrás, pero mis piernas se sentían pesadas. Mi mente gritaba que corriera, pero el miedo me tenía clavado al suelo. No quiero nada de ti, dije con voz temblorosa, pues
Quien estaba enfrente de mí era el maligno. No necesito tu ayuda, le respondí reafirmando que no quería nada de él. Cuando el cuerpo y mis piernas por fin lograron responderme, empecé a caminar alejándome de aquel sitio. Me giré y anduve a caminar en direcciones opuestas. El corazón casi se me sale del pecho y mis ojos prácticamente no veían nada por la oscuridad de la noche. Aún así, muy dentro de mi mente, me seguía preguntando por qué me había pasado eso, a la vez que no paraba de rezar, diciendo que me arrepentía de haber salido esa noche a cazar. Pensé que al alejarme de ese lugar y de ese ranchero sería suficiente para poder perderlo, pero creo que no, porque apenas había avanzado unos 20 o 30 metros. Lo vi de nuevo parado justo enfrente de mí, con una sonrisa burlona. «No puedes huir de mí», susurró. «Te he estado viendo desde que entraste al bosque, y ahora me estoy divirtiendo con tu miedo». Quise gritar, pero mi garganta estaba seca. Intenté correr de nuevo, pero cada vez que tomaba un nuevo rumbo, él aparecía otra vez, siempre delante de mí, mirándome con esa expresión de diversión pura. El aire se volvió denso, el bosque parecía cerrarse a mi alrededor, siendo que en ese momento pensara que no tenía escapatoria, que ese iba a ser mi final, iba a ser la víctima de aquel ser. Después de estar corriendo múltiples veces y por diferentes direcciones, el hombre suspiró y me dijo: «Está bien, te sacaré de aquí sin ningún precio. Ya me he divertido lo suficiente con tu miedo, y mi noche ya está completa». Me quedé inmóvil sin saber si confiar en sus palabras, pero la desesperación era más grande que mi miedo. Le dije que no quería nada de él. «Tú ya estás muerto si te quedas aquí. Si me sigues, te llevo al pueblo sin algún costo. Tú decide, ¿me sigues o te quedas a morirte de hambre, sed y frío?» No tuve opción. Ese hombre tenía razón. De quedarme sería mi fin. Fue por eso que empecé a seguirlo. Temblando con cada paso caminamos por un sendero que no había visto antes, aunque juraba que conocía ese bosque con la palma de mi mano. Y fue ahí que entonces vi la salida, las primeras luces del pueblo que titilaban a lo lejos. Por fin habíamos llegado. Me giré para agradecerle, pero el hombre ya no estaba ahí. En su lugar lo que estaba parado era un enorme gallo de color negro, de casi 2 metros de altura, que me miraba con ojos brillantes y llenos de malicia. Aquel gallo soltó una carcajada grave, una que no era la de un animal, sino la de un hombre. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente y salí corriendo sin mirar atrás, con el sonido de su risa siguiéndome hasta que llegué a la casa. Desde esa noche no volví a pisar aquel bosque, y cada vez que escucho el canto de un gallo, un escalofrío me recorre la espalda, recordándome la vez que el maligno se atrevió a jugar conmigo en el bosque. Mi abuelo siempre fue un hombre de pocas palabras, y aunque no conviví mucho con él por la distancia que nos separaba, las pocas veces que me senté a su lado, a todos los nietos nos contaba relatos de sus días cuando fue cazador en los bosques de Ontario, en Canadá. Mi abuelito se llama Oliver y vive en Canadá. Yo vivo en México y esa es la razón del por qué no lo veo tan seguido. Pero esto que les cuento es un relato suyo y por eso le doy todos los créditos. Antes de empezar, debo mencionar que mi abuelito es un hombre de ley, de palabra. Él no miente, ni siquiera con mentiras blancas. No por eso digo que esto sea 100% verdadero, pero al menos el beneficio de la duda sí deberíamos darle. Cuando mi abuelito Oliver era un joven de 27 años por allá de los años 80, solía salir a cazar muy seguido a los bosques que tenía cerca. Aquellos bosques eran inmensos, muy grandes, a tal grado que no se pueden recorrer incluso en meses. Sin embargo, tanto mi abuelito como muchos otros cazadores que lo frecuentaban solían ir a ese lugar ya que tenían zonas muy marcadas para cazar, así que el riesgo de perderse era prácticamente inexistente.
Eran finales de octubre, una época perfecta para la caza, cuando mi abuelito, acompañado de solamente su perro Duque, se adentraron en el bosque con la intención de pasar un par de noches allá adentro. Para la época del año, el aire olía como a tierra húmeda, a hojas en descomposición, y el sol se filtraba apenas entre los árboles más altos, proyectando sombras largas que se movían con el viento. Mi abuelo estuvo caminando varias horas, pero no encontraba nada considerable, solo algunas aves, algunos reptiles nada gratos y claro insectos, pero nada de lo que él buscaba. Tras mucho caminar por una zona donde la tierra estaba húmeda, dice que al agachar la mirada vio algo muy parecido a huellas. Mi abuelo Oliver se agachó para ver de qué se trataban, y al hacerlo se percató que estas no eran las de un oso, tampoco las de un ciervo, sino eran las de un pie humano. Pero había muchas irregularidades con lo que estaba viendo. Estas eran enormes. Parecían marcas hechas con una clase de calzado especial, porque su suela no tenía marcas como las que deja una bota o un calzado común y corriente. Sin embargo, era claro que se trataba de una huella humana. Eso sí, era muy pero muy grande, más de lo normal. Al principio pensó que se trataba de otro cazador con botas grandes, pero la idea no terminaba de encajarle, ya que aquel rastro iba y venía por distintos puntos del bosque. Además que la huella, por su tamaño, era prácticamente imposible que le pudiera corresponder a algún cazador, ya que esa huella del suelo era 5 veces más grande que la huella de mi abuelito Oliver. Después de ese hallazgo, mi abuelito ya no quiso prestarle más atención y mejor siguió con sus cosas, siendo que de este modo llegara la tarde y después la noche. Precisamente para la primera noche, mi abuelito encontró un claro donde armó un campamento rápido y se dispuso a pasar la noche en aquel lugar tan calmado. Después de ello, hizo un fuego pequeño y se envolvió en su saco de dormir con Duque acostado junto a él. La noche era fría y el silencio se sentía espeso. Apenas estaba logrando conciliar el sueño cuando algo lo perturbó en plena oscuridad del bosque. Aquello se trataba de una clase de grito muy fuerte que sonaba en lo profundo del bosque. Eso era un grito, no era un aullido de lobo ni bramido de algún alce. Era más agudo, salvaje, como un chillido de un mono enorme, pero a su vez se escuchaba bastante lejos. Mi abuelito se levantó rápido junto a Duque y con rifle en mano miró a todas direcciones, pero ahí no había nadie, solo la oscuridad del fuego chisporroteando de la fogata que aún tenía prendida. Duque gruñía bajo, inquieto, pero al no ver nada, mi abuelito decidió mejor regresar a su refugio. Toda la noche estuvo a la espera por si algo pasaba, si algún animal salvaje se presentaba, pero por suerte nada de eso ocurrió, lo que le permitió dormir algunas horas porque estaba bastante cansado. A la mañana siguiente, después de esa noche tan extraña, mi abuelo siguió su camino hasta el río para lavarse la cara y usar un poco de agua para hacer su desayuno. Duque iba delante de él olfateando el aire con nerviosismo. De hecho, dice mi abuelo que Duque esa mañana estaba muy inquieto, como si algo lo perturbara. Incluso esa misma mañana no había viento y el bosque parecía demasiado callado. Después de caminar un rato y cuando ya estaban por llegar al río, Duque comenzó a ladrar frenéticamente, algo que nunca había hecho antes. Este se paró en seco, erizó su lomo, gruñó y apuntó su hocico hacia adelante como diciéndole a mi abuelo Oliver que estaba en peligro. Mi abuelo intentó calmarlo, pero el perro parecía aterrorizado como si hubiera visto algo horrible. Mi abuelo entonces pensó que quizás estaba siendo acechado por algún depredador, por lo cual tomó su arma en caso que algo o alguien quisiera tomarlo por sorpresa. Al levantar la mirada, mi abuelito dice que vio algo que el día de hoy aún le sigue pesando en lo más profundo de sus sueños. A orilla de aquel río al que se dirigía, inclinado sobre un ciervo destripado, había un hombre, o al menos tenía la apariencia de un hombre. Este era simplemente gigantesco, de más de 3 metros de altura,
con una musculatura descomunal. Vestía con pieles de animales, como un cazador antiguo, un hombre de otra época. Su cabello era largo y enmarañado, y su piel parecía curtida y sucia. Sin querer, mi abuelo vio sus pies y vio que ese enorme hombre tenía una clase de zapatos hechas con pieles, y estas parecían ser aquellas con las que habían hecho aquellas huellas que mi abuelito había visto antes. Mi abuelo se quedó paralizado sin poder creer lo que estaba viendo. El gigante alzó la cabeza y sus ojos se encontraron. Cuando mi abuelito notó su mirada, dice que no vio que fueran ojos malvados ni malignos, sino profundos, como los de un animal inteligente que acababa de notar que había sido descubierto. Por un momento ninguno se movió. Luego aquel gigante soltó el venado que estaba limpiando con el agua del río y se erguió por completo para después, con una velocidad sorprendente para su tamaño, correr hacia el bosque perdiéndose entre los árboles. Mi abuelito no esperó a ver qué más pasaba después de eso. Por su parte, él corrió de vuelta a su campamento con Duque pisándole los talones. Asustados a más no poder, llegaron al campamento, donde tomaron sus cosas y regresaron a toda prisa al pueblo. Mi abuelito Oliver le contó eso a su familia, a quienes les costaba poder creer que en esta ocasión él había visto a un gigante en el bosque de Ontario. Por un buen tiempo mi abuelo ya no cazó más, y cuando regresó a hacerlo, lo hacía con bastante cuidado, pues mencionaba que algunas cosas no deberían ser molestadas, y que aquel gigante, fuera lo que fuera, no era algo que él quisiera encontrar de nuevo. Hay cosas en los bosques que no son para nosotros, dijo mi abuelo. y es mejor dejarlos en paz. Nunca supe si la historia era real o solo una de las muchas narraciones para asustarnos, pero cada vez que veo una foto del bosque de Ontario, no puedo evitar imaginarme aquellas huellas gigantes y a un ser enorme moviéndose entre los árboles, observando a quien se atreva a entrar a sus territorios. No importa cuántos años lleves cazando, ni cuántas veces hayas caminado por el mismo sendero, hay cosas en el bosque que no deberían de estar ahí. Cosas que te hacen cuestionarte si de verdad eres el cazador o la presa. Aquella tarde mi amigo Víctor y yo nos internamos en el bosque con la intención de cazar un ciervo bastante grande que habíamos visto días antes. Para ello llevábamos nuestras escopetas, linternas y lo suficiente para pasar la noche. Víctor conocía muy bien la zona, mucho mejor que yo, ya que él creció cerca del bosque y lo consideraba su segunda casa. Pero esa noche, ni su experiencia pudo salvarnos de lo que nos esperaba. El sol comenzaba a ocultarse cuando encontramos un claro lo suficientemente amplio como para armar un campamento. Encendimos una fogata y preparamos la cena mientras el viento susurraba entre los árboles. La temperatura descendió rápido y a medida que la oscuridad se apoderaba del lugar, el bosque parecía volverse cada vez más denso. Esa noche algo en el aire se sentía distinto, como si estuviéramos siendo observados de todos lados. Fue entonces cuando lo escuchamos por primera vez. Se trataba de un silbido, uno largo, pausado, como si alguien estuviera llamando a otro alguien. Ese ruido venía de algún lugar entre los árboles no muy lejos, pero lo suficiente como para que nos diéramos cuenta. Víctor y yo miramos confundidos. No habíamos visto rastro de otros cazadores en la zona, y no se suponía que nadie más estuviera ahí. ¿Escuchaste eso? Pregunté. Víctor asintió frunciendo el ceño. Puede ser el viento, dijo, aunque su voz no sonaba convencida. El silbido volvió a sonar, esta vez más cerca. No era el viento, era algo más, algo que sabía que estábamos ahí. Tomé mi linterna y apunté hacia el bosque, pero no vi nada. Los árboles se mecían suavemente, pero no vi movimientos entre ellos. Por instinto tomé mi escopeta y me acerqué hasta unos pastos altos tratando de encontrar la fuente del sonido. Pero todo estaba en calma, demasiada calma. Mejor volvamos al fuego,
dijo Víctor. No quiero averiguar qué es eso. Regresamos al campamento y tratamos de ignorarlo. Seguimos hablando, comiendo, fingiendo que nada raro había pasado. Pero el bosque no nos dejó en paz. El silbido volvió a sonar más fuerte y esta vez más cerca, más que la vez anterior, pero desde el lado opuesto. Nos quedamos helados porque no solamente era uno, eran al menos 2 lugares desde donde nos chiflaban. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda cuando comprendí que lo que fuera que estaba ahí nos estaba rodeando. Víctor se puso de pie y sujetó su arma con fuerza. Nos largamos de aquí, dijo en voz baja. Sin discutir, comencé a recoger nuestras cosas apresuradamente. El bosque seguía en silencio, salvo por los silbidos que ahora sonaban en diferentes direcciones y cada vez acercándose un poco más. Fue entonces cuando escuchamos algo peor. Pasos entre los árboles, pasos lentos, como si alguien estuviera caminando descalzo entre hojas secas. Encendí mi linterna y la giré frenéticamente de un lado a otro. Lo que mis ojos vieron es algo que me costó digerir a día de hoy. Entre los árboles, justo al borde de la luz, una silueta alta y delgada se erguía inmóvil. No pude ver su rostro, pero estaba seguro de que eso nos estaba observando. Su postura era extraña, como si su cuerpo estuviera torcido de manera antinatural, y lo peor de todo, su silbido no paraba. «¡Corre!», gritó Víctor. No dudé ni un segundo, tomando mi mochila y corrí detrás de él, adentrándonos a la espesura del bosque. Detrás de nosotros el silbido se hizo ensordecedor, como si la cosa nos siguiera. No miré atrás, no quería ver qué era eso que nos seguía. Corrimos hasta que nuestras piernas no pudieron más. Nos detuvimos jadeando, intentando recuperar el aliento. Para entonces ya no se escuchaba nada. El silbido había cesado. «¿Lo perdimos?», pregunté con la voz entrecortada. Víctor no respondió. En cambio levantó la linterna y la dirigió a su alrededor. Ahí lo vimos otra vez, a unos metros adelante. La silueta nos estaba esperando. Era como si supiera exactamente hacia dónde huiríamos. Su silbido comenzó de nuevo, esta vez acompañado de un susurro que no logramos entenderlo. Víctor disparó. El estruendo retumbó en la noche, pero la silueta no se movió. Fue como si la bala no lo hubiera tocado. Solo inclinó su cabeza de forma paranormal y dio un paso hacia nosotros. No esperamos más. Seguimos corriendo hasta que encontramos el sendero que nos llevaba al pueblo. No nos detuvimos hasta que llegamos a la primera casa con las luces prendidas. Golpeamos la puerta como locos pidiendo ayuda. Por suerte un señor salió de la casa y logró darnos posada. Fue así como logramos huir de sabrá Dios qué era esa cosa que estaba en el bosque. Hola Memo, te envío un saludo a ti y a toda la comunidad de Cuenta Historias. Mira, el relato que te envío me lo contó mi suegro, quien vivió por allá en el paraíso, muy cerca de la falda de la montaña La Botija en Honduras. Él se llama Ramón y por cierto le envío un gran saludo si es que llega a ser publicada esta historia, que creo que le daría bastante gusto poder escucharla. Mi suegro dice que desde siempre en el tiempo que vivió en ese lugar fue un ávido cazador. A lo largo de sus años había atrapado venados, guatuzas, tacucines, hasta uno que otro jaguar dice le tocó ver alguna vez. Aunque él siempre respetó el campo, dice que hay cosas que ya no sabe si eran de Dios o de la naturaleza, que es bastante caprichosa. Todo comenzó un viernes de octubre del año 2003, justo antes de que empezara la temporada fuerte de lluvias. Mi suegro Ramón se fue al bosque a cazar con su escopeta vieja, una mochila con tortillas, frijoles y café y un machete armado por si acaso. Como de costumbre en aquel entonces iba solo. Así le gustaba a él. Decía que así uno escucha mejor los ruidos del monte. Su idea era quedarse 2 noches acampando por los lados del cerro de la Botija, donde decía que todavía quedaban algunos venados. La primera noche no pasó nada raro. Solo ruidos típicos.
lechuzas, chicharras, algunos coyotes lejanos. Pero la segunda noche, ahí fue donde comenzó todo. Mientras caminaba por un sendero cubierto de hojas secas, escuchó un ligero quejido, pero este quejido se escuchaba muy raro, como si alguna persona se estuviera quejando. Al principio pensó que era un zorro porque luego estos animales tienen una forma muy rara de asemejar la voz humana. De hecho, dice que alguna vez escuchó reír a un zorro con risa de persona, pero bueno, esa es otra historia para otro relato. Mi suegro siguió oyendo ese quejido que era muy fuerte y sonoro, lo cual lo llevó a tratar de buscar el origen, siendo que quizás era algún animal que estaba cerca y que pudiera darle caza. Dice que él caminó unos metros hasta que vio algo tirado entre algunos matorrales altos que estaban detrás de un árbol. Mi suegro prendió la luz de su lámpara y dice que vio que se trataba de un perro bastante grande, uno muy grande de color negro, como de esos que parecen cruzas de lobo, que estaba tirado en el suelo. Al principio se asustó, pero al verlo mejor notó que ese perro negro estaba herido de una pata y tenía sangre seca en todo el hocico. Mi suegro Ramón, a pesar de ser un cazador, nunca había sido cruel con los animales. Se le acercó a este con cuidado para tratar de ayudarlo. Incluso dice que el perro lo sabía porque no le gruñó, ni tampoco le ladró. Solo lo miró como si supiera que él no le iba a hacer nada de daño. Tranquilo, muchacho, tranquilo. Le dijo mi suegro, y con mucho esfuerzo lo cargó hasta un solar que estaba cerca para poder ayudarlo mejor. Ahí lo curó con agua de tabaco y le dio un poco de comida para que pudiera recuperarse. El animal comió en silencio sin apartar la mirada de mi suegro, pues, a pesar de ser salvaje, se comportaba de una manera un tanto amistosa. Después de eso y por la hora, mi suegro decidió quedarse ahí a descansar unas horas. Fue así que quedó dormido con la escopeta a un lado y el perro acostado cerca del fuego que hizo de manera improvisada. Fue cerca de la medianoche cuando dice que escuchó una voz entre sueños, una que parecía le estaba hablando al oído, pero lo que dice es que esa voz no era un grito, no era un ladrido, era más bien algo así como una voz clara y grave, como de un hombre mayor que le dijera palabras justo detrás de su oído, como el de alguien susurrándole al oído, dijo mi suegro. Gracias por curarme. Ahora te toca a vos quedarte. Cuando escuchó eso, mi suegro Ramón se levantó de un brinco. Miró a todos lados, pero no había nadie. Solo el perro acostado mirándolo fijamente, como si le hubiera escuchado también esa misteriosa voz. El fuego seguía prendido, pero ya casi se apagaba. El monte estaba callado, como si todo se hubiera congelado de un momento a otro. Ni ranas, ni grillos, nada. ¿Quién anda ahí? Gritó mi suegro preguntando por la voz que le había hablado. Por si las dudas tomó la escopeta, pero nada. Solo el perro y él eran los únicos que estaban en aquel solar solitario, siendo que fuese en ese momento que pasó algo horrible. Mi suegro dice que volteó a ver al perro negro y vio cómo ese animal se paró sobre sus patas traseras como si fuera una persona, siendo que en ese momento que el perro lo mirara directamente a los ojos. Aquel extraño animal tenía los ojos brillantes, amarillos como lumbre, que destellaban muy fuerte en esa noche tan oscura. Mi suegro se le quedó viendo sin moverse, con miedo y con el dedo en el gatillo, pero no pudo disparar. Algo le dijo que no debía hacerlo, algo más fuerte que el miedo. Pasaron unos segundos que se sintieron como horas, y entonces el perro le sonrió, pero con una risa que era más de una persona que de un animal, ya que no era como los perros normales que sacan la lengua. Este sonrió como un humano. Después de eso, aquel misterioso y aterrador perro se separó, dio la media vuelta y se metió entre los árboles sin hacer ruido, aún caminando con sus dos patas traseras. Mi suegro Ramón pasó el resto de la noche sin poder dormir, con la escopeta abrazada y con el corazón acelerado. Al amanecer empacó todo y bajó al pueblo sin decir nada a nadie.
Lo raro fue que desde entonces los animales del monte dejaron de aparecerse cerca de su casa. Ni iguanas, ni pájaros, ni ardillas, nada. Ningún animal se aparece cerca de su casa y nunca supo por qué de esa razón. Tiempo después él llegó a decir que el perro fue quien le había hablado, porque dice que la voz que escuchó entre sueños precisamente había sido la de él, la de ese misterioso perro. Si podía caminar en sus patas traseras y reír como persona, que no pudiera hablar era mucho. Una vez y meses después, cuando volvió a sacar el tema, le pregunté si ese animal lo había vuelto a ver o no, y dijo que no, que jamás volvió a verlo. Pero algunas personas dijeron que creen que era un espíritu del bosque, mientras que otros le decían que era un nahual, que es como le conocen ustedes allá en México. Mi papá se llama Jesús y cuando yo era más chico me contó esta historia. A él casi no le gusta hablar del tema y cada vez que lo hace termina callado. De esta historia no solamente mi padre fue protagonista, sino que hubo más involucrados y de hecho, hay varias personas que pueden corroborar lo ocurrido. Todo esto ocurrió cuando yo tenía unos 15 años, hace 8 años atrás si no mal recuerdo. En ese entonces mi papá tenía mucho el gusto de salir de cacería al bosque que rodea todo el pueblo que está en la parte profunda de la selva de Chiapas en México. Él y sus compas salían a veces por varios días a cazar guatuzas, venados y hasta tejones en los montes. Mi padre no se llevaba a ninguno de mis hermanos porque decía que el aire era demasiado distinto, más espeso, más caliente y que cuando uno caminaba lo suficiente, ya no se oían grillos. Y por eso y más cosas no era un lugar para chamacos, ya que la selva es un lugar para hombres. Aquella noche era como tantas otras que mi padre había salido con 2 de sus amigos a cazar algo. El primero de ellos era Matute, un moreno alto y delgado que siempre andaba bromeando, y el otro era Filiberto, un tipo callado, serio, quien siempre cargaba un machete al cinto, aunque llevara escopeta. Aquella noche eran cerca de las 9 más o menos cuando se adentraron al bosque para venadear lo que se les atravesara enfrente. Esa vez habían escuchado de un venado macho grande que bajaba por las noches a beber agua a un ojo de agua que quedaba en una hondonada rodeada por árboles viejos. Dicen que varios lo habían visto, pero que nadie le atinaba pues era bastante rápido, astuto, como si supiera por dónde venían los tiros. Tomaron aquella presa como un reto, así que se prepararon para poder atraparlo. Para ello se fueron bien temprano en la mañana y subieron con todo: escopetas, comida, café en termo y hasta hamacas para dormir lejos del suelo de la noche. Así pasaron 2 días sin ver nada, apenas unos cuantos armadillos, unas ardillas, nada realmente relevante como para gastar un tiro. Pero en la tercera noche, mientras estaban escondidos entre la maleza, por fin lo vieron. Era un venado negro, negro como el carbón, un color más que raro para un animal de esta especie. Pero no solamente era su color lo que destacaba, sino también su tamaño, pues este era grande, con cuernos retorcidos como ramas secas, y sus ojos eran unos ojos que mi padre nunca había visto. Los ojos del venado eran como de gente, como si fuera un animal pensante como persona. Mi padre dijo que cuando lo vieron se le encogió el pecho, como cuando uno siente que algo malo va a pasar, aunque no sepa qué es lo que va a ocurrir. Matute no dudó y aunque sentía raro levantó la escopeta y vaya, le dio. El venado cayó al suelo como si le hubieran apagado la vida de golpe, pero a la hora de caer al suelo no chilló, no pataleó, simplemente cayó. Ahí fue donde empezó lo raro para todos. Cuando se acercaron al pobre venado herido en el abdomen, vieron que no sangraba ni siquiera una sola gota. La herida que tenía en el pecho estaba ahí, seca, como un hoyo nada más, pero sin nada de sangre. El pelo del venado estaba frío, pero el cuerpo caliente.
Eso sin duda fue raro, por lo cual mi papá metió la mano por el agujero del balazo y dice que no había carne. Era como si el animal estuviera hueco por dentro. No es normal esto. Dijo Filiberto mirando a todos. Matute en cambio andaba riéndose. Lo vieron, yo le pegué. Lo vamos a despellejar y lo vamos a asar para comerlo. Sin embargo, Filiberto y mi padre estaban preocupados porque ese venado era bastante extraño. En ese momento todos dicen que algo en el ambiente se había puesto bastante raro. Extrañamente tenían la percepción que el monte olía como a quemado, como si alguien hubiera hecho una fogata cerca, y no solamente eso, sino que de la nada se empezó a escuchar un raro zumbido, como si las ramas de los árboles provocaran ese ruido. Todo estaba demasiado extraño, pero faltaba aún lo peor, pues en ese momento de repente, el venado que estaba tirado abrió los ojos. Matute no alcanzó ni a reaccionar cuando el animal se puso de pie y de un solo brinco lo miró con esos ojos de persona y lo embistió directamente al pecho. El golpe fue tan fuerte que le clavó los cuernos en el estómago y lo lanzó contra un árbol. Matute gritó por el dolor del impacto. El venado negro se paró muy rápido y se le quedó viendo a todos por unos segundos más, como si estuviera diciendo: no vuelvan. Y luego se fue monte arriba sin dejar rastro. Mi padre y Filiberto se quedaron espantados por lo que había pasado. No había forma que ese venado reaccionara así, pues el tiro que tenía era bastante profundo, de un calibre pesado que no daría chance de poder levantarse a la presa. Matute se vio el estómago y vio un par de heridas que gracias a Dios no eran muy profundas. Eso fue lo que le ayudó a no fallecer en medio del bosque. Rápido mi padre y Filiberto lo cargaron en medio de la noche de ese bosque tan espeso y denso. Lo regresaron al pueblo para recibir atención médica. Aunque la herida no era tan profunda, el sangrado no paraba, y eso sí podía ser mortal. Cuando lo bajaron al pueblo, los doctores le dijeron que era raro, pues la herida se puso negra en cosa de minutos, como si se estuviera pudriendo, o como si llevara mucho tiempo sin ser atendida. Matute no tenía fiebre ni infección en la herida, sino más bien parecía como una quemadura. Esa herida fue muy rara porque a diferencia de cualquier otra herida le tardó mucho en sanar, más de un año para ser exacto. La piel se le quedó arrugada, como cuero viejo, como si fuera una quemadura que nunca fue tratada. Los amigos regresaron al bosque tiempo después a buscar a ese venado en busca de venganza, y aunque lo vieron una vez más, no pudieron cazarlo. Aunque lo verdaderamente raro y la pregunta que muchos nos hacemos creo que es esta: ¿qué es o qué era ese venado? Uno que no sangraba, que no tenía carne y que era hueco por dentro. Lo único de lo que más o menos podemos estar seguros es que no era nada natural. Era otra cosa, algo que se escondía en el monte, algo que no quería ser molestado. Hola Memo, te envío un cordial saludo desde los montes de Puerto Guzmán en Putumayo, Colombia. Ojalá la historia que te envío sea de tu agrado y la puedas compartir con toda la comunidad. Antes de empezar me gustaría que enviaras un saludo a Putumayo en Colombia, donde habemos muchos que te oímos. Esta historia me pasó hace ya sus buenos años, cuando yo era un joven de apenas unos 20 y tantos. Por ese entonces una de las actividades más comunes que teníamos las personas de la zona era la cacería. Al tener un bosque tan grande cubierto por agua, había una gran variedad de especies que nos servían de alimento. De las cientos de veces que quizás me fui de cacería vi varias cosas, pero nada como lo que les voy a contar esta noche. En una ocasión entrada ya la tarde fui de cacería con dos amigos, Nelson y el Mono Rivas. Le decíamos así por flaco y peludo, no por lo que pasó después. En esa ocasión teníamos como misión buscar dantas, lo que en otros lugares le conocen como tapir, y quizás con algo de suerte algún venado.
En cuanto cayó la noche y después de caminar unas 2 horas notamos que el monte estaba muy silencioso, más de lo normal. Ya eran cerca de la medianoche cuando tras caminar ya un rato no avistamos nada, algo que nos estaba bajando la moral porque para esa hora en otras ocasiones ya estábamos regresando a casa con alguna presa nocturna. Incluso pensamos en volver, pero en ese mismo instante escuchamos algo que se nos fue un tanto raro. Era una especie de canto, pero muy extraño, como si alguien estuviera intentando cantar pero que la voz no le saliera del todo bien. Eso de ahí no eran palabras, pero sonaba como si tratara de decir algo. Era una voz finita, fea, como la de un niño enfermo lo que resonaba en el bosque en plena noche. ¿Escucharon eso? Preguntó Nelson con el ceño fruncido. De seguro se trata de un loro. Le dije yo, pero en el fondo me sentía inquieto porque estaba casi seguro que no era un loro. Como eso no se oyó otra vez, seguimos caminando unas horas más. Comimos algo rápido, y justo cuando nos estábamos preparando para volver a movernos, lo volvimos a escuchar. El mismo canto, pero esta vez más cerca y con algo que parecía un llanto mezclado. El mono Rivas, que era el más curioso de los tres, dijo que siguiéramos el sonido, pues quizás era un animal herido, ya que luego hay animales que tienen formas muy raras de chillar o de comunicarse, y quizás con algo de suerte hallaríamos algo por ahí. Nosotros como tontos aceptamos. Avanzamos despacio con machete en mano entre el lodo y las ramas, hasta que el canto nos llevó a una parte del monte que no reconocíamos, y tras apuntar la luz de la lámpara vimos algo horrible. Estaba arriba de un árbol, como a unos 5 o 6 metros del suelo entre las ramas de un ceibo viejo. Ahí estaba un mono grande, más grande que cualquier mono que yo hubiera visto antes. Tenía el pelaje oscuro, casi negro, pero lo que más me heló la sangre fue que sostenía con sus manos huesudas un machete oxidado y lleno de tierra seca. Los tres quedamos paralizados por la escena de ver a un mono tan grande con machete en mano en plena noche de la selva. No sabíamos si correr o disparar, pues el animal solamente nos intimidaba, pero no nos atacaba, solo nos miraba. El mono Rivas temblando reafirmó lo que todos habíamos visto. Ese animal tiene un machete. Tiene un machete en la maldita mano. Yo empecé a retroceder lentamente sin correr a la vez que le dije a los muchachos que mejor nos fuéramos. Pero Nelson, que siempre es el más impulsivo, sacó la escopeta. Voy a dispararle, dijo, pero ni siquiera le dio tiempo, pues en ese mismo momento el mono soltó un grito espantoso, como un chillido mezclado con voz humana, y lanzó el machete con una fuerza que no era normal. Aquel objeto salió volando por el aire y le pegó a Nelson en el brazo cortándolo muy feo. Nelson se fue de espaldas cayéndose al suelo y empezó a gritar de dolor. El mono se quedó ahí parado arriba del árbol, y cuando el mono Rivas y yo lo vimos, les juro que ese maldito mono, ese animal primitivo, nos habló. Su voz era como si alguien tragara piedras mientras hablaba, como un loro que estaba aprendiendo a imitar voces humanas, pero mal pronunciadas. Aunque por más mal que hablara ese animal, sí era entendible lo que nos dijo. Lárguense. No lo podía creer. Nelson se quejaba en el piso, y yo lo único que podía hacer era mirar a aquel animal. El mono Rivas cayó de rodillas llorando. Ese animal, eso no es un animal, no es un animal. Se la pasó repitiendo. Fue en ese momento que entendimos que no era un simple mono, quizás era un brujo del monte que tenía forma de animal y nos estaba corriendo de sus tierras, o quizás era un animal mutante que no le gusta que cazáramos en ese lugar. Como pudimos recogimos a Nelson y salimos corriendo del lugar medio a ciegas porque hasta las linternas perdimos por el susto que nos habíamos llevado. Por suerte esa noche ese mono que nos había hablado no nos siguió, solo se quedó ahí parado viendo cómo nos alejábamos de la selva. Por suerte Nelson se curó con antibióticos, pero la herida no cerraba bien
Se le puso oscura y por dentro olía muy mal. Tuvieron que hacerle limpieza prácticamente a diario para ver si había mejoría, pero no. El médico decía que era una infección, pero yo sabía que era algo más. Mi amigo el mono Rivas se fue del pueblo poco después a la capital para tratar su malestar porque no le gustaba para nada que ésta no estuviera sanando, pues ya había pasado prácticamente un año. De ese bosque que está allá en Putumayo hay muchas cosas que viven dentro y que no le gusta que toquen su territorio, como por ejemplo ese mono que habla. Cada tanto cuando me da por caminar cerca del monte y escucho de lejos los ruidos, se me viene a la mente aquella noche, aquel recuerdo, aquella voz de ese mono que hablaba y que sostenía un machete en la mano. Un gran saludo a toda la comunidad que oye este podcast de terror. Mi nombre es Clarence y les comparto una experiencia que me tocó vivir cuando era cazador hace bastante tiempo. Antes que nada debo decir que no sé si alguien me crea, pero todo lo acontecido pasó en los montes de Clay, en Alabama, y es completamente real. No tengo fotos de eso porque fue en los 90s, y tener una cámara fotográfica no era algo que se llevara a todos lados. Por aquellos años recuerdo bien que me iba de casa con mi hermano Dime en los inviernos. A nosotros nos gustaba ir por días al bosque, con rifles, cuchillos y lo que atrapáramos lo comíamos ahí mismo. En una ocasión del mes de marzo del año 95, si no me equivoco, mi hermano y yo habíamos ido como cada invierno a cazar a los bosques de Clay, pero ese viaje fue algo distinto a los otros, ya que mientras andábamos en el bosque conocimos a un viejo raro, un tal Arlan, un hombre que vivía solo en el bosque más allá del riachuelo, donde ya ni el viento se metía. Todo empezó cuando encontramos una vieja trampa, de esas de metal oxidado enterrada casi hasta la boca de un claro donde solía pasar los venados. Lo raro era que la trampa no era como las que compras en la tienda o que armas con alambres. Esta era casera, pero jodidamente bien hecha con púas soldadas a mano y un diseño que nunca había visto. Aunque eso no era lo peor de ellas, sino lo que más miedo me dio fue que tenía sangre fresca. Dim y yo nos miramos para preguntarnos: ¿y si alguien más está cazando por aquí? Pues que se joda, le dije. Nosotros también tenemos derecho y este bosque es libre, y más de un cazador puede estar por esta zona. Pero algo no cuadraba, pues extrañamente sentía que estábamos siendo observados desde algún lugar. La sensación era muy parecida como cuando entras a una iglesia vacía y sientes que alguien te mira desde el altar. Después de eso seguimos explorando, pero cada vez encontrábamos más trampas. Algunas colgaban de los árboles, otras eran hoyos cubiertos con ramas, y todas tenían algo en común: sangre fresca pero sin una presa. No es que la sangre me asuste, lo que me daba algo de temor era que había muchas trampas y muy bien escondidas, así que fácilmente podíamos caer en una de ellas sin darnos cuenta. Después de mucho caminar, ya por la tarde nos topamos con una cabaña. Esta era pequeña, hecha de troncos con una chimenea que echaba humo y una hilera de cráneos de animales colgados en la entrada. Una casa típica de un cazador ermitaño. Esa cabaña nunca la habíamos visto antes, pero supimos que era del cazador que ponía las trampas. Fue por eso que mejor nos fuimos para no molestar a nadie. Sin embargo, cuando ya nos íbamos, de entre algunos árboles salió un hombre como de 60 y tantos años. Era flaco como palo de escoba, tenía una barba tan larga que le llegaba al pecho, tenía un ojo blanco como muerto y otro que brillaba como el de los mapaches cuando los alumbras por la noche. Algo que destacó era que olía a tabaco y a carne seca. ¿Qué quieren por aquí? Nos gruñó aquel hombre. Perdón, señor. Nada más estamos cazando por el lugar y sin querer dimos con su casa. El tipo se nos quedó viendo un largo rato. Después su expresión cambió a una más amigable y dijo que le daba gusto ver personas por ahí cerca. De hecho, nos invitó a entrar a su casa para descansar y tomar algo caliente. Después de pasar unas horas con el hombre que se presentó como Arlan,
La noche nos atrapó y el hombre dijo que nos podíamos quedar en su casa, que no había problema. Mi hermano y yo nos acostamos en el suelo y dormimos, pero a eso de las 3 de la madrugada, escuché un chillido horrible, como el de un niño gritando. Salí de la cabaña con linterna en mano y Dim ya estaba afuera. ¿Escuchaste eso? Me dijo, pues él también lo había oído. Caminamos unos metros en dirección a donde se escuchaba ese sonido, y ahí estaba. Era una trampa grande, más grande que las otras, y dentro tenía algo. Pero no era un venado, era algo peludo con manos humanas que se retorcían y gemían. Dim quiso acercarse, pero le dije que no lo hiciera. Eso no es un animal, le dije. Y entonces del monte salió el viejo Arlan, caminando como si nada. Llevaba una pala en la mano mientras sonreía. No toquen las trampas porque son muy peligrosas, mencionó el viejo tranquilo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que está en la trampa? Le preguntó Dim. Cosas del bosque. No todo lo que se mueve merece vivir, dijo el viejo Arlan. Algunos regresan si no se les entierra como es debido. Algunos ya ni siquiera están vivos, ni muertos. Solamente son cosas. Después de que dijo eso, le metí un palazo a la cosa que estaba en la trampa. 1, 2, 3. Contó hasta que dejó de moverse aquel animal. Eso, por lo poco que vimos, era una clase de simio como de 50 o 60 centímetros de altura, pero que tenía la cara 100% como la de una persona, sin pelo, con nariz, boca y orejas, tal cual la de un ser humano. A este el hombre lo enterró ahí mismo y luego echó ceniza encima. Nosotros nos quedamos paralizados. ¿Qué rayos es eso?, preguntamos. ¿Qué rayos ha ocurrido? ¿Quién es usted?, le preguntó Dim. Yo soy el que limpia lo que otros dejan sueltos, dijo mirándonos con su ojo bueno. Este bosque está lleno de cosas que ustedes no entienden. Espíritus, sombras, cuerpos que caminan, aunque ya no tengan vida. El viejo nos miró una última vez y dijo: Márchense por la mañana. No les conviene ver lo que pasa en las noches en este sitio, porque luego bajan animales más crueles a tomar agua, y esos sí pueden hacerles daño. Apenas amaneció salimos del bosque y no volvimos a hablar con nadie de esto. Dean con el tiempo se mudó a Texas. Yo me quedé aquí, pero jamás regresé a ese bosque. Quién sabe qué cosas eran lo que el viejo Arlan atrapaba en ese bosque, pero lo que estoy seguro es que no eran animales. A veces pienso que eran cosas como la de los Apalaches o el famoso Wendigo. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche. It had to be like a cool ass car. Car that looks cool on the inside. Yeah. You cold? Beautiful. Kind of cool enough. Bunch of cars and shit. What is this? So we don't get run over now. What car is this? That's basically what is that? Huh? It's kind of fire. What is that? Oh, that.
y'all from? AZ? Oh, is he? Hi. Is y'all first time here? Yeah. That's it. Nice meeting you. Hi. He's trying to make up for crashing his car. He's It's over for him. trying to regain his aura. I know. I mean, look, he's regaining it. With the gold rims. That's like how mine were. Did I ever tell you about the girl that I thought stole my car? Or that she like had something to do? I think so. Like BMW? Where are the Subis that we saw? I don't know, this car has a whole rig on it though. We gotta do a TikTok. I know. Why is everyone Damn, dog swagged out. That's blowing air. Oh, scared. hell no. What does that mean? Is that good or bad? Turbo. Why does it sound like it's blowing air? It's barely even. Yo, we gotta find this GT WRX Okay, bet. We need to find the people that had the WRX. clip. So it's like, Did he even say what time to meet at? no. W. I think we're ruining people's videos. For real. Yeah. Man, I need an aesthetic video like you. You can't copy me. I'm not. Oh, there she is. She's covered. Oh, what? What is this? This? Like, this one's nice. What is this? WRX. WRX. Where? Oh, no. This was actually cute. I like this one. Oh, he's doing the upside down phone. Look at that bright ass highlighter at Ford. No, where are the WRXs we Over here. They left us. Oh, the 360 GoPro camera. Oh, look at this one. This is what I want. With the antenna right there on the light. Yeah. Best car right there. Like, what is this? This is cute. Oh, look at that widow car. It's not me, wee though. Wait, is that the Subi that we came with? I think so. I think I'm not gonna get in the Subi I know. because it's gonna be hard to find them. Oh. So I don't know. Oh. Unless we magically run into them. Like that's WRX. There's actually a lot, huh? There's a lot of GTRs.